Bueno, buenas noches a todos y a todas. Antes de comenzar la conferencia vamos a comenzar con un corto video, entonces les solicitamos que hagan silencio y que aprecien el video antes de comenzar la conferencia. Muchas gracias. Ese día mataron a un muchacho apellido Cantillo, mataron a otro muchacho que estaba casado con una muchacha de aquí de Salaminita, Oscar, y a mi mamá. Me avisa un señor, ¿tú no sabes que te mataron a tu papá? Yo dije, no sé. Cuando empezó la llovizna, de pronto me distraje un rato cuando sentí los dos primeros impactos. ¡Pam, pam! Nada más llegó un poco de gente y eso, pero como nosotros metieron para allá para adentro, nosotros no vimos nada y eso, sentimos los tiros y ya. Ay, Virgen Carmen bendita, protégenos, y comienzo a llorar. Salaminita tenía apenas meras 4 casitas. Todavía la Bianca no tenía entrada, todo eso era puro potrero. En ese tiempo la gente vivía mucho de la agricultura. Cría de ganado, de cerdo, de carnero. Por aquí el cultivo es poco, por aquí esto es zona ganadera. Los tiempos de antes eran estos, cuando uno vivía ahí en Salaminita, de moler el maíz, para hacer mazamorra, para hacer arepa, para hacer bollo, los vendía uno, se los comía. En ese tiempo, la familia nos queríamos, ya, nos amábamos. Allá nos paró un grupo en el bus que no son militares, un grupo extraño, y ese grupo viene a hacer daño. Él me dice, ¿no sabe con quién está hablando? Le dije, no sé quién me habla. Me dice, le hablan a autodefensa y nos esperan la noche en su casa. Y bueno, un día llegaron de civil ahí a mi tienda, unos señores que yo intuí que eran paramilitares porque me hicieron unas preguntas, me preguntaron que si yo le vendía a la guerrilla. Ya llegaron los paramilitares y dijeron, señores, venimos por usted para que nos vaya a acompañar. Y nada, yo no puedo ir, señor, porque yo estoy asoleada, estaba trabajando. No, ojalá que estaba trabajando, pero tiene que ir. Tiene que ir, quiera o no quiera, tiene que ir. Bueno, me llevaron. Cuando empezaron a disparar, la primera que mataron fue a la inspectora. Yo sentí esos disparos y ese disparo y otro disparo y después otros disparos. Uy, yo lloraba, yo gritaba y los pelados lloraban y los niños decían, ay, están matando a mi papá, los niñitos que me echaron a mi casa, los niños. Y ay, me mataron a mi papá y las peladitas y mis hijos lloraban. Y eso de ahí para adelante fue que se puso maluco yo. Eso no se acabó ahí, eso de ahí para adelante fue donde cogió esos viajes. Eso comenzaron a matar una cantidad de gente por ahí después que lo bajan de los camiones, de los lecheros, de los buses. Me cogieron las gallinas, me cogieron unas cajas de quimio, perdí un poco de cosas. Después le metieron los bulldozers a las casas esas. No, y eso carajo, eso no... Un señor le metió una catapila, les tumbó y ahí no hay nada. Todas las casas, todas, ahí no dejaban ni una, todas las casas. Ni una sola casa ahí. No, nosotros fuimos y dejamos todo eso ahí. Cuando regresamos ya no había nada. El que tuvo plata se llevó sus chismes para allá. El que no llevó nada. Porque la carretera estaba mal y raro eran los carros que pasaban y llevaban las cosas. Y así nos fuimos a poco con la ropa que teníamos puesta. En este caso hay una estrategia muy fuerte de guerra y es tierra arrasada. Esto significa no solo que las personas se desplacen, sino borrar todo vestigio, toda historia que exista en el lugar. Vas en la vía que Fundación conduce a Pibijay y lo que ves al lado y lado son potreros, son fincas de ganadería. Incluso para percatarte que allí existió alguna vez un centro poblado, te toca parar y caminar para ver que hay unos vestigios de casas, de suelos, pero como hay cerca y hay cerca eléctrica, pues no puedes entrar. Incluso en la zona donde estaba ubicado el colegio y donde estaba ubicado el puesto de salud,
también corrieron la cerca. Y los que compraron las tierras no quieren que regrese la gente de Salaminita, porque él nos encontró ahí. Nosotros no nos les metimos a él, sino que él fue el que nos sacó. El que compró las tierras, que Quintero, es que le dicen Quintero. Si bien no hay un señalamiento directo en que hayan sido perpetradores de la misma, pues finalmente fueron quienes se quedaron con las tierras en Salaminita. Nosotros consideramos que la familia Rueda Acevedo y la familia Díaz Quintero se beneficiaron de estos hechos. Porque ellos no gustan de uno. No, porque como ellos dicen que ahora los previos esos se los vamos a quitar que nosotros a ellos, viendo que fue al revés, que ellos fueron los que se lo quitaron a uno. Este proceso culmina con una sentencia el 16 de diciembre de 2016. Considera que estas personas son sujetas de restitución, por tanto les concede el derecho a la restitución y da otras órdenes como son la reconstrucción del centro poblado, la titulación, la atención en todo el tema psicosocial. Y me hacen la casa, yo soy la primerita que voy a llegar. Ese día mataron a un muchacho apellido Cantillo. Bueno, ahora sí, muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia, por demostrar su interés en Colombia. La conferencia de hoy trata sobre el posconflicto y la defensa de los derechos humanos en el campo colombiano. Mi intervención va a ser muy breve. La idea es presentar a nuestros invitados. Primero que todo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. También a Sofía por organizar esta conferencia y toda la ayuda de Monsieur Defay. Muchísimas gracias. Entonces, Silvia Ojeda es fotógrafa, y trabaja, digamos, en relación con la Comisión Colombiana de Juristas. Jennifer Mojica es representante de la Comisión Colombiana de Juristas y Camilo Fagua es un representante de la Fundación de los Derechos Humanos en el campo colombiano, más específicamente en los Llanos Orientales y en la Amazonía colombiana. Entonces les voy a dar la palabra para que cada uno se presente y después vamos a seguir con el desarrollo de la conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas buenas noches y muchas gracias a todos por estar aquí. Qué audiencia tan nutrida, nos sentimos muy alegres de poder referirnos a todos ustedes y contarles un poco de nuestra experiencia. Como lo decía Jacobo, mi nombre es Silvia Ojeda, yo soy fotógrafa, realizadora audiovisual y soy la encargada de las comunicaciones y todo el tema de prensa en la Comisión Colombiana de Juristas. La Comisión Colombiana de Juristas es una organización no gubernamental que lleva 30 años en la defensa de los derechos humanos en Colombia. Buenas noches. El video estaban hablando en español, aunque a veces no se entienda. Las personas de la costa caribe de nuestro país hablan así o más difícil de entenderles. A nosotros nos cuesta trabajo, así que tranquilos. Pueden buscar el video en YouTube, el canal de la Comisión Colombiana de Juristas, Arrasados, y ahí pueden seguir entrenando el costeñol, le decimos. Mi nombre es Jennifer Mojica, soy abogada. Y estoy a cargo de la Dirección de Litigio Estratégico y Protección Jurídica de la Comisión, que es la organización donde estamos trabajando,
y pues nos ganamos este premio franco-alemán de derechos humanos y por eso estamos aquí. Les agradecemos mucho el interés. Después vamos a hablar más de lo que hacemos. Muy buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Camilo Fagua, soy abogado también. Hago parte de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente y Centro de Colombia, una organización muy nueva en el tiempo, pero con la experiencia de cientos de campesinos y de campesinas que dedican su vida a protegerlos y a defender los derechos humanos en esta región del país. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, para las personas que, digamos, no conocen el contexto político, la actualidad política de Colombia, es necesario recordar que en 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Digamos que ahora el corazón de la actualidad política se concentra en la implementación de los acuerdos de paz. Digamos, una de las grandes dificultades que tiene esta implementación de los acuerdos en nuestro país se concentra en el campo colombiano. Por ejemplo, este año ha sido un año muy difícil para los líderes sociales porque más de 150, si no estoy mal, han sido asesinados en Colombia y especialmente en el campo colombiano. Además, como algunos de ustedes lo saben, digamos que la política de restitución de cultivos, no de restitución, sino de sustitución de cultivos, digamos, no ha tenido el éxito que se buscó en los acuerdos de paz. Y el 2017 fue uno de los años en donde los cultivos de coca incrementaron drásticamente, más de 200.000 hectáreas en todo el territorio nacional. Entonces, digamos que esto representa unas problemáticas muy fuertes para la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. Entonces, ya para entrar en el corazón de nuestro tema, les quería hacer una pregunta bastante simple que nos puede, digamos, guiar en el transcurso de esta conferencia. Entonces, vamos a comenzar como, ¿qué significa para ustedes ser defensor de los derechos humanos en Colombia, específicamente en el campo colombiano? Bueno, Colombia es un país donde desafortunadamente sufrimos graves violaciones a los derechos humanos desde hace más de 70 años, si no 100. Pero digamos que el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Colombia no solamente es una labor bastante compleja por los riesgos que ello implica, sino que considero que es una labor inminente y necesaria. Como bien lo mencionaba Jacobo, estamos en un escenario que llamamos posconflicto o posacuerdo, donde realmente todavía no hemos terminado la época de conflicto. Se siguen presentando graves violaciones a los derechos humanos y por eso empezar a hablar de reformas, de justicia transicional, de sustitución de cultivos, de lugares de memoria, de formas de contar lo que ocurrió, de comisiones de la verdad en medio del conflicto, representa nuevos desafíos y grandes desafíos. Para nosotros en la Comisión Colombiana de Juristas, el escenario actual no es el mejor, pero es un escenario esperanzador. La firma de los acuerdos ha permitido, o por lo menos que el gobierno de Juan Manuel Santos haya abierto la posibilidad a un proceso de paz con la guerrilla de las FARC, ha abierto grandes posibilidades para que avancemos como país en una serie de políticas públicas importantes, dentro de las cuales considero yo que una de las más importantes y que más avance nos ha permitido es la ley de víctimas, la ley 1448 y la ley de restitución de tierras, porque como bien lo mencionaba Jacobo, pues el problema de la tierra y del territorio en Colombia es una de las razones más profundas por las cuales nació y permanece el conflicto. Sin embargo, hoy, a diferencia de en otros momentos, hay nuevas amenazas hacia ese territorio y esas tierras. Ya no solamente estamos ante la expropiación o el despojo
al que se vieron sometidos los campesinos en lo que llamaron la estrategia contrainsurgente, que en realidad no fue una estrategia contrainsurgente la de los paramilitares, sino una estrategia de despojo, sino que ahora estamos viendo el despojo a manos de corporaciones multinacionales, quienes vienen a reemplazar el uso de la tierra que debe ser de uso agrícola por otros usos, ¿no?, industriales y de minería y explotación minera. Entonces creo que para mí específicamente es una labor, casi que un mandato que deberíamos tener todos los colombianos, porque son hermanos que están en el territorio, trabajando por los derechos humanos, defendiendo el territorio, defendiéndolo precisamente, defendiendo su agua, defendiendo su aire, defendiendo su posibilidad a sembrar, defendiendo sus animales, los que están siendo asesinados en esta ola tan grave de asesinatos a líderes sociales y a defensores y defensoras de derechos humanos. Pero además es una labor de riesgo, es una labor que requiere mucha valentía, y por eso es para mí una gran felicidad verlos acá y saber que este trabajo tiene un significado no solo para la gente que está en Colombia y para mí, sino también para todos ustedes. Bueno, defender derechos humanos es una labor que pueden hacer cualquier persona en el mundo, ¿no? No hay necesidad de ser abogado o abogada para poder ejercer la defensa de los derechos humanos. Lo que se necesita es tener un espíritu solidario y compasivo con los otros, como si fuéramos iguales. Me emocionó mucho llegar y ver la manifestación que estaban haciendo ahora. Yo también estudié en una universidad pública en mi país, pero lamentablemente allá hay muy pocas universidades públicas y por eso muchas personas no pueden acceder a educación. Entonces creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando pensamos qué es ser un defensor, de pronto para nosotros que vivimos en un país donde hay situaciones graves de derechos humanos es simple porque estamos acostumbrados a verlos, ¿no? En el profesor, en la lideresa, en la mujer que cuida niños, en la calle, en la junta comunal del barrio, bueno, el abogado, pero de pronto acá donde no es tan grave la situación de violación de derechos humanos, no es tan fácil pensar, ¿no?, que es ser un defensor. Entonces es una motivación, es el llamado a proteger lo justo, ¿cierto? Es saber que algo está pasando mal y no quedarme haciéndome el ciego, darle la espalda a esa situación. Es ver la situación de los migrantes y salir y marchar exigiendo que no les exijamos documentos para que puedan ser respetados sus derechos. El rol del defensor es un rol público, es abandonar el simple ejercicio de una profesión o de un oficio, sea cual sea el que uno hace, y ser llamado a ejercer unas funciones públicas, ¿no?, como supervisar, por ejemplo, que el Estado funcione bien, que las instituciones de la policía funcionen bien, y en nuestro caso, ser defensor es arriesgar la vida por eso que vale la pena. De pronto, si ustedes dicen, bueno, defender el agua es una buena causa, ¿cierto? Cualquiera estaría de acuerdo, creo que todos nosotros estaremos de acuerdo en defender el agua, o levante la mano quien no. ¿Quiénes estaríamos de acuerdo en defender la vida de las personas? ¿Quiénes están de acuerdo en defender la vida? ¿Quiénes están de acuerdo en defender el aire, que no contamine nuestro aire? ¿Quiénes están de acuerdo en defender el agua? ¿Quiénes están de acuerdo en defender a las personas que han sido desplazadas forzosamente por hechos violentos? ¿Qué ilícito hay en eso? ¿Será que estamos equivocados? Pues defender esas causas le pone un blanco en la cabeza a los defensores de derechos humanos en Colombia. Se ha incrementado el asesinato, la amenaza, la persecución de los líderes y de las mujeres que trabajan defendiendo derechos humanos, y esa amenaza se centra en las personas que trabajan en estos temas que acabamos de alzar la mano, así que ustedes serían amenazados como 5 veces.
la violencia se está encarnando en las personas que defienden los territorios, que defienden los recursos naturales, que defienden el agua frente a la agroindustria o frente a las industrias extractivas que quieren sacar el oro y los metales y el carbón y el petróleo y que dañan las fuentes de agua de las que dependen comunidades enteras. Y esas son las personas que hoy son asesinadas en Colombia, ¿cierto? Eso es ilícito para un sector de la sociedad colombiana. Muchas personas en nuestro país piensan que defender derechos humanos es defender cosas ilícitas. Muchos nos señalan de ser de la guerrilla porque defendemos derechos humanos. Y muchos todavía piensan que estos derechos humanos no son de todas las personas. O sea, como si fuera algo que no les correspondiera a todos defenderlo. Bueno, y en nuestra labor quería contarles un poco lo que hacemos. El video con el que comenzamos es un video que hizo Silvi. Silvi es una gran productora y hemos tratado de generar piezas de comunicación que nos ayuden a hacer ver al mundo y a las personas que no trabajan tan de cerca con los casos como nosotros lo que hemos podido constatar, y son millones de historias similares a esta. Nosotros en la comisión estamos hace 30 años defendiendo derechos humanos y llevando casos de graves violaciones de derechos humanos, asesinatos, masacres, desplazamientos de comunidades, desapariciones forzadas, y actualmente llevamos un proyecto en donde representamos a personas que perdieron su patrimonio, sus tierras por el desplazamiento forzado. Este caso, como ustedes lo vieron, hacen una masacre, asesinan a 3 personas y amenazan a todas las demás que se tienen que ir. Después llega y tumban todas las cosas que las personas tenían, las casas, la escuela, el puesto de salud, arrasan con todos los cultivos, con todas las obras que habían, y se apropian de esto como si nunca hubiera habido allí un pueblo. Entonces, esos son los casos que llevamos. Nosotros llevamos 1.400 casos como este, en 10 departamentos del país. En nuestro país esta situación es muy importante porque afecta a más de 8 millones de personas que fueron desplazadas por la violencia, en una extensión de tierra que les fueron arrebatadas por la violencia, que es 2 veces Suiza. Imagínense, 2 veces Suiza fueron la porción de tierras que le arrebataron a comunidades como la que vimos aquí, y comunidades indígenas y afrodescendientes, y esa es nuestra labor de defensa de derechos humanos. En un contexto como el nuestro, que se asemeja a al de muchos países latinoamericanos o al de países africanos, defender los derechos humanos resulta ser una posición ética con la vida misma. Defender los derechos humanos es una actitud de rebeldía frente a la injusticia, frente a la desaparición forzada, frente al asesinato, frente a quienes despojan la tierra, frente a quienes se apropian de nuestros recursos naturales. En contextos como el nuestro, en el que cada día nos tenemos que levantar con la estigmatización por defender lo que creemos justo, donde se criminaliza la actividad de protesta social, del inconformismo que hoy se generaliza en varias partes de nuestro territorio, debido precisamente a esa vulneración constante de derechos. Eso hace que uno cada vez se enorgullezca de la actividad que realiza a diario. Se levanta con la esperanza y con la energía para aportar un poco más, día tras día, en transformar esas realidades que uno considera injustas. Y sobre todo, y creo que también estos escenarios lo permiten, juntar manos, no solamente en Colombia, en el mundo, para que nunca más las violaciones a derechos humanos afecten a una persona o a un ser vivo en la tierra. Eso es parte del trabajo que nosotros realizamos. En lo que tiene que ver con mi organización, nosotros en el último tiempo
hemos documentado los casos de familias enteras que han sido víctimas de la desaparición forzada de sus seres queridos. En el mundo poco se habla de los desaparecidos de Colombia, y las cifras que oficiales o de las organizaciones no gubernamentales dan cuenta de más de 60.000 personas víctimas de desaparición forzada en el contexto del conflicto armado en Colombia. Cifras que ya nominalmente superan las de las dictaduras del Cono Sur en la década de los 70, 80 y 90. Y nosotros hemos emprendido ese trabajo precisamente porque estamos convencidos que la firma de un acuerdo de paz, más allá de ser un hito histórico en la vida política de nuestro país, se ha convertido en la posibilidad también de ampliar escenarios y de retornar a la búsqueda por la materialización de esos derechos de cientos de miles de personas que tuvieron que vivir en el marco del conflicto esas violaciones a sus derechos humanos. Ahora bien, y al final quisiera mostrarles un poco del trabajo que nosotros realizamos. Creemos que en el campo principalmente, allí en las zonas rurales donde se vivió el conflicto, tenemos la posibilidad hoy de llegar a mostrar esa realidad que está viviendo o que se vivió en el marco del conflicto, realidad que afectó a cientos de miles de campesinos. En ese trabajo hemos empeñado nuestros esfuerzos a partir de la recolección de información de casos de personas dadas por desaparecidas, en la idea de poner y fortalecer también esas instituciones nuevas creadas mediante el acuerdo de paz, que ahora en un rato les contaremos en qué está y cómo ustedes también pueden vincularse desde la comunidad académica a esto, a reforzar este gran esfuerzo que no solo involucra al pueblo colombiano, sino que puede ser también ejemplo para superar otros conflictos que aún persisten en el mundo. Ya que Jennifer habló del video, no sé si se dan cuenta, al final, en el párrafo que tenemos al final del video, hace la salvedad que obtuvimos sentencia para restituir el centro poblado. Eso quiere decir que Salaminita era obviamente una zona urbana, pero también los campesinos que vivían en la zona urbana todos los días se desplazaban a sus fincas, zonas más rurales, ¿sí?, más adentro, digamos, del campo, a trabajar la tierra, y que esperábamos en un futuro tener también sentencia favorable, por eso, sentencia favorable en la zona rural. Antes de emprender este viaje, tuvimos la noticia que ya habíamos obtenido sentencia favorable para estos campesinos. Entonces ya ese párrafo del video ya está desactualizado, pero más allá de eso quería mencionarlo porque esa es la razón por la cual el proyecto de restitución de tierras de la Comisión Colombiana de Juristas es galardonada con el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos Antonio Nariño 2017, porque ese ejercicio de litigar, de ir a los tribunales y demostrar que, como ustedes veían en el video, al lado y lado de la carretera no se veía nada, de poder demostrar que ahí hubo un centro poblado, que allí existieron casas, que allí hubo una comunidad viviendo en unos años donde no había fotografías, ellos no tomaban fotografías, donde no aparecían en videos, donde no había celulares. Ir a los tribunales y demostrar no solamente que ese centro poblado existió, sino que además había unas zonas rurales en donde los campesinos trabajaban, es un esfuerzo titánico de un grupo muy grande de abogados que en realidad es grande en corazón, pequeño en tamaño, pequeño en número, pero pequeño al lado de
de los 1.400 casos que llevamos, pero grande en el sentido en que es capaz de hacer ese litigio y lograr que los campesinos logren regresar a su tierra. Y hace 2 meses fuimos con los embajadores que daban el premio a mostrar cómo era de importante hacer este trabajo, porque los campesinos ya estaban retornando. Hicimos unas imágenes increíbles de las primeras casas que se han puesto otra vez allí, y hicimos unas entrevistas increíbles de la felicidad de la gente, ¿no?, volviendo a su territorio. Llegando del viaje, allanaron mi casa, se metieron y se llevaron todo el material por defender los derechos humanos. Entonces, esto quería decirlo antes que pasáramos al tema del proceso de paz. Uno, como para contextualizar el video, y dos, cuando Jennifer decía aquí todos, también es eso, ¿no? Es el simple ejercicio de documentar y de lograr en los tribunales hace que ya merezcas una amenaza de ese tipo, donde te dicen: sé dónde vives, puedo entrar a tu casa, eres absolutamente vulnerable, y además sé qué es lo importante para ti y qué es lo importante para ustedes, y me lo llevo, ¿no? Y nunca más vamos a tener acceso a ese momento de alegría de las familias. Eso es lo que hacemos, y esa es la razón por la cual pues estamos hoy aquí sentados enfrente de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. La segunda pregunta que nos va a permitir, digamos, conocer en detalle la situación o la implementación de los acuerdos de paz en el campo colombiano es básicamente: ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen de la implementación de los acuerdos en el campo colombiano? Es decir, ¿cuáles son las garantías que les brinda el gobierno colombiano? ¿Cómo es, por ejemplo, para ti que realizas este tipo de documentales, de reportajes, cómo es esa experiencia en el terreno? Entonces, para que nos cuenten un poco cómo es el día a día, cómo es el trabajo cotidiano en el campo colombiano, porque digamos que nosotros no tenemos la posibilidad de conocer esas experiencias con tanto detalle. Y ya después, evidentemente, si hay alguien que tiene preguntas o que quisiera conocer algo, pues también lo podemos discutir. Muchas gracias. Bueno, pues un poco para empezar, simplemente me gustaría contarles que la firma de los acuerdos sí ha permitido, y digamos, más, no solamente la firma de los acuerdos, sino el cese al fuego, el cese bilateral del fuego, que la guerrilla de las FARC haya depuesto las armas, sí ha representado una reducción inmensa en la cantidad de muertos que se registraban diariamente en Colombia de cualquiera de los dos bandos. El hospital militar, que era un hospital que se mantenía a full de trabajo, donde no había camas suficientes para atender a los heridos, es un hospital que en estos momentos no recibe nuevos casos, digamos. Entonces, eso para todos, no solamente para los defensores de derechos humanos, sino para todos los colombianos, es una gran alegría, y es muy importante decirlo, porque cuando somos críticos con el proceso, a veces nos dicen: ay, pero pues, entonces no has pasado nada. No, somos conscientes y es muy importante, y eso ha ocurrido. Eso también ha puesto y ha permitido que veamos con más claridad los problemas más profundos que hay en la sociedad colombiana, y por lo menos eso, y por ejemplo eso ha permitido ver el alto número y el alza de asesinatos que se da a líderes sociales y a defensores de derechos humanos en el territorio. El acuerdo de paz creó un sistema integral, lo que llamamos el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, que es un sistema constituido por 3 instrumentos, de los cuales ya vamos a hablar, o cada uno va a hablar específicamente más. Y estos 3 sistemas son la JEP, o la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Estos 3 instrumentos deben funcionar como un reloj, de tal manera que uno mueva el otro
y el otro mueva al otro y nos permitan a todos, digamos, entrar en un proceso de justicia transicional y superar el conflicto. Sin embargo, lo que yo puedo ver es desde el trabajo que hago en los territorios y lo que nos preocupa mucho en la comisión es que sigue pasando los días y estos instrumentos no empiezan y no arrancan su trabajo. Nosotros con la comisión encontramos en el trabajo de litigio por un caso de una ejecución extrajudicial, las ejecuciones extrajudiciales en Colombia fueron mal llamadas falsos positivos, o sea, fueron jóvenes inocentes asesinados a sangre fría por el ejército para ser mostrados como caídos en combate de las FARC. Es un cúmulo de varios delitos porque no solamente fueron asesinados, sino fueron desaparecidos, se les quitó su identidad, se les vistió de guerrilleros. Bueno, en la búsqueda de uno de estos casos de ejecuciones extrajudiciales, encontramos un cementerio irregular que puede tener, según nos dicen los sepultureros, 60 cuerpos inhumados, 60 cuerpos enterrados allí como NNs. O sea, para nosotros son 60 hijos de una madre, de 60 madres, 60 hijos de 60 madres que están buscándolos y que no saben que ellos pueden estar allí. Y aún y caso como ese, ya nos va a contar Camilo, de toda la experiencia de DOC, se repiten por todo Colombia y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, nada que empieza, nada que arranca su trabajo. Entonces, mi llamado y digamos el riesgo que yo veo en estos momentos hacia el proceso de paz es que el cambio de gobierno más los intereses de diversas multinacionales, de corporaciones multinacionales y de círculos de poder en Colombia no están interesados en que empiece a funcionar el sistema integral de justicia, verdad y reparación, para que no haya justicia y para que no haya verdad. Y yo creo que es muy importante por los desaparecidos y por todas las más de 8 millones víctimas del conflicto armado. Bueno, yo sobre el proceso de paz quería hablarles un poco de lo que ha sido la implementación de dos de los puntos, porque pues Camilo les va a poder hablar mejor de los otros. Les voy a hablar de los acuerdos en temas agrarios y ambientales y lo relativo a lo que a Jacobo le interesaba y era todo el problema de los cultivos de uso ilícito, coca, marihuana y amapola y lo que se pactó para la sustitución voluntaria. Entonces, sobre el tema agrario, pues Colombia es un país rural, o sea, nuestro país, casi su totalidad, salvo las 6 ciudades capitales más grandes, el resto es zona rural. Más de una tercera parte de la población total nacional es campesina, o sea que dedica su vida a hacer labores agrícolas y depende del trabajo en el campo para subsistir, sin contar otra tercera parte que es conformada entre población afro y población indígena. Incluso también tenemos indígenas de múltiples familias y etnias. De hecho, tenemos una riqueza cultural enorme y incluso también hay población ron y raizales, que son otros pueblos de origen africano que son libres y están allí. Luego es necesario hacer una política de desarrollo agrario que permita el acceso a tierras, que permita la protección de los territorios que usan estas comunidades. Históricamente el Estado colombiano no ha podido hacerlo. Esta pelea por las tierras ha sido una pelea permanente desde que inicia Colombia como Estado a funcionar, inicia la reclamación de las comunidades por la protección de sus propiedades y sus tierras. Cuando se reconoce en Colombia el conflicto armado y se hace el acuerdo de paz para la terminación de este conflicto, se reconoce que la causa central del conflicto armado es la disputa por la tierra. O sea, nos hemos matado desde los años 20 por la tierra. Entonces se dice, no podemos construir paz sin solucionar el problema de las tierras en Colombia. Entonces por eso lo agrario es el primer punto del acuerdo de paz, pero a la vez es el punto más difícil de cumplir, ¿cierto? De pronto dar los beneficios penales a los reinsertados de las FARC, de pronto el tema de la participación política,
puede ser más inmediato, ¿no? En cambio, resolver todas las disputas de la tierra, pues es el cambio más estructural que tiene que dar Colombia. ¿Qué balance podemos hacer? El balance que podemos hacer en este tiempo que llevamos tratando de implementar el proceso es que no ha sido posible cumplir nada de lo acordado en materia agraria. Hay mucha presión en nuestro país sobre la tierra, hay muchos intereses de desarrollo productivo, económico en estos territorios. De hecho, cuando se desmovilizan las FARC, en muchas zonas del país que eran vedadas por el conflicto y por la violencia, se hace como una especie de autorización a entrar en donde antes no se llegaba, y entonces hoy hay mucha industria que quiere y hace presión allí, especialmente las industrias extractivas, lo que ya les había comentado, todo el tema de oro, carbón, minerales preciosos, petróleo, y en materia agroindustrial también hay mucho interés de expansión de proyectos de monocultivo, de maíz, soya, caña, palma aceitera y cultivos forestales, ¿no? Colombia, por estar en esta zona amazónica, también tiene un poder y una capacidad también de producción de bonos de carbono, en donde también hoy se acumulan tierras para hacer proyectos de reforestación. Entonces esa presión sobre los territorios, tantos intereses juntos, hacen que otra vez las expectativas de las comunidades campesinas y rurales no tengan una respuesta. Nosotros hemos llamado la atención en todas las reuniones, hemos tenido más de 30 reuniones en estas últimas 2 semanas en Alemania y Francia, hablando de estos temas, de lo que hacemos, y hemos siempre llamado la atención sobre, bueno, ¿y qué rol pueden desempeñar ustedes desde Europa frente a esto que está pasando? Nosotros estamos proponiendo varias cosas. Una central es que Europa exija a las empresas que extraen materias primas de nuestro país el respeto de unos mínimos de debida diligencia. Aquí lo llaman business and derechos humanos. Hay unas líneas grandes ya desarrolladas, he visto estudios, al menos por ejemplo de varias universidades de Alemania nos estuvieron hablando de eso, en Francia es la primera vez que nos reunimos con una universidad. Espero que lo estén revisando porque creo que es importante. Un ejemplo, nosotros tenemos casos donde comunidades enteras fueron masacradas y despojadas de tierras en una zona donde se extrae carbón. Ese carbón en Colombia lo extraen y lo venden 2 empresas. Una empresa es Drummond, que es norteamericana, y la otra empresa es Glencore, que es suiza. Estas 2 empresas sacan el carbón y adivinen dónde lo compran. En Europa. El carbón de Colombia, de las zonas donde han asesinado a millones de personas, en donde han desplazado a millones de personas, lo compran en Europa. Llevamos 2 años con organizaciones hermanas en Europa haciendo una campaña de socialización de cómo el carbón viene ensangrentado y de cómo Colombia no hace las medidas para evitar que esto siga ocurriendo. Italia, por ejemplo, que era uno de los compradores más grandes, a partir de esa campaña dijo, yo ya no compro más carbón de Colombia, al menos no hasta que me demuestren que han cumplido los estándares internacionales en materia de debida diligencia, responsabilidad empresarial y responsabilidad de derechos humanos en zonas de conflicto. Pero no ha sido posible, por ejemplo, que Alemania exija lo mismo. En Alemania todas las empresas públicas que producen energía compran carbón de Colombia de estas empresas. A pesar que lo hemos denunciado, a pesar que incluso hemos demostrado el vínculo entre estas empresas y el paramilitarismo, cómo financiaron y cómo mandaron a hacer estas graves violaciones de derechos humanos para quedarse con el carbón. Sobre coca, marihuana y amapola, en Colombia se ha implementado una lucha antidrogas de muy larga data, o sea, esto no es nuevo, llevamos 30, 40 años en proyectos de erradicación del narcotráfico y de lucha contra las drogas. Estados Unidos ha hecho grandes inversiones en nuestro país haciendo lucha contra las drogas y ya está demostrado que esa lucha la perdimos. Todo lo que se ha hecho siempre ha estado atacando 2 puntos débiles en la cadena de las drogas ilícitas, que son los cultivadores
y los consumidores. O sea, la lucha siempre ha estado allí, ¿no? Como si yo acabara el problema de las drogas ilícitas atacando a quien consume. Entonces, hoy, en este instante en nuestro país, se están sacando normas para sancionar y judicializar a personas que consumen drogas. A pesar que ya habíamos logrado avanzar en el reconocimiento del consumo como una parte del libre desarrollo de la personalidad y las libertades individuales, hoy se está retrocediendo y otra vez judicializando a quienes consumen. Y se ataca el origen de la droga. Entonces, fácil, ataco a los campesinos y campesinas que siembran cultivos. Entonces, siempre ha estado allí la judicialización. Hay muchas personas que cultivan coca porque no tienen nada más que hacer y a las que ahí se apresan, judicializan y condenan. Pero la cadena que comete las más graves violaciones, que es el narcotráfico en sí, o sea, el procesamiento y el tráfico y la distribución y exportación de drogas, así como la importación en todo el mundo donde se consume, no es suficiente la labor antidrogas. Entonces, hay un fracaso de esta lucha. En el acuerdo de paz se había pactado que los campesinos cultivadores de manera voluntaria podían solicitar acogerse a este programa y iban a hacer una transición hacia cultivos lícitos, ¿cierto? Hacer proyectos de desarrollo agropecuario y que el Estado les iba a apoyar. Pero esto necesita que el Estado cumpla con estos programas. Porque no solamente es decir, voy a arrancar las matas de coca y voy a sembrar cacao o café o voy a hacer ganadería, sino es, bueno, ¿y eso dónde lo vas a vender? En nuestro campo no hay vías, no hay puentes, no es posible en muchas ocasiones sacar los productos. A veces cuesta más el transporte que los tomates que la gente está vendiendo. Entonces hay que hacer todo ese desarrollo y el Estado no ha cumplido. Y el gobierno actual que inició el 7 de agosto pasado, que es el gobierno de Duque, que viene de la escuela del expresidente Uribe, que es lo peor que pueda haber sobre el mundo, ya nos plantea otra vez la represión, ¿no? Entonces la represión, ataco a los consumidores y la represión, fumigo a los campesinos. En nuestro país hace 2 años se había recogido estudios de la Organización Mundial de la Salud y otros que habían establecido que el glifosato era cancerígeno y que generaba daños en la vida, en el agua, en el ambiente, y se había prohibido la fumigación. Y este gobierno lo primero que hace es decir, vamos a fumigar, ¿cierto? Vamos a fumigar. Entonces, pues ese es como el panorama de estos 2 puntos, y si ustedes quisieran más información o desarrollar, con mucho gusto, al final podemos compartir datos si están haciendo tesis sobre eso, y si no tienen temas de tesis, anímense, hay mucho por estudiar. También tenemos temas de tesis. Y prácticas y pasantías. De hecho, este también es una invitación para que ustedes puedan visitar Colombia, se den cuenta de lo que aquí estamos hablando, es una realidad del país, y que ustedes también pueden ir a conocer, pueden ir a compartir en estos lugares donde se han grabado estos videos, donde se vive la realidad que hoy tiene el pueblo colombiano. Mire, frente al estado actual de la implementación del acuerdo para la terminación del conflicto, en primer lugar es necesario precisar que este es un acuerdo que puso fin a una confrontación de tipo bélico, no puso fin a la conflictividad social que hoy está, digamos, mostrando o evidenciándose mucho más de lo que en otrora, producto de la guerra, se pretendía ocultar por los gobiernos. El despojo de tierras, la gran industria sacando las materias primas de nuestro país. Hoy se está evidenciando eso. Hoy se ponen en la agenda política estos temas y estas reivindicaciones del pueblo colombiano. Ese es, digamos, uno de los primeros retos que nosotros como defensores de derechos humanos o integrantes del movimiento social tenemos para poder visibilizar, pero también para poder exigir
y es que también el acuerdo para la finalización del conflicto no se reduce a un pacto o un acuerdo entre una fuerza insurgente llamada FAREP y el Estado colombiano. Aquí también da la posibilidad de ampliar otros campos de las reivindicaciones propias del pueblo colombiano, y como lo decía Jennifer y Silvia, brotan la exigencia que dio origen a ese mismo conflicto, que es el tema de la tierra, de quién tiene la tierra en Colombia y para qué se usa la tierra. Y hoy podríamos añadirle quién tiene la tierra en Colombia y quién tiene los recursos naturales de Colombia. Eso es una lucha que efectivamente a 2 años de firmado el acuerdo, pues los resultados no son como quisiéramos o como esperáramos. Quienes hemos vivido el conflicto y queremos salir del mismo, esperábamos tener pasos agigantados de cambios estructurales en la realidad política de nuestro país. Sin embargo, no ha sido así, no ha sido así. Por eso les decía, nos levantamos orgullosos todos los días, aportando un granito de arena más en las transformaciones que necesita nuestro país. Esa es la labor nuestra como defensores de derechos humanos. Y desde luego nos enfrentamos a una realidad y sobre todo a una falta de voluntad e ineficacia de parte de un Estado que ha querido incumplir a cabalidad con lo pactado en ese acuerdo especial. Y quiero referirme principalmente al tema de garantías para el ejercicio de la participación política. En el punto 3 del acuerdo de paz se pactó allí la ampliación democrática para que todo el movimiento o todo el espectro del movimiento social tuviera la posibilidad de contar con una serie de herramientas, no solamente de reformas legales o institucionales, sino que hubiera una cultura que permitiera que las armas fueran abolidas de la política. Una serie de instrumentos se pactaron en este punto, entre esos la creación de una Comisión Nacional de Garantías que iba a dar cuenta, o que tiene la función mejor de dar cuenta de qué recomendaciones debe tener y qué cambios debe hacer el Estado colombiano en función de la presencia de estructuras paramilitares y del narcotráfico que todavía, y ya me voy a referir a eso, hacen presencia en el territorio nacional. Se pactó crear los pactos para la abolición de las armas de la política. Se pactó dar unas circunscripciones especiales para la participación en la vida pública, principalmente en el escenario parlamentario, a las víctimas. Se pactó la creación de una unidad especial de fiscalía que iba a dar cuenta, o que mejor, que tiene la función de atacar estructuralmente estas organizaciones paramilitares que persisten en el territorio nacional. Y sumado a eso, un acto de reforma constitucional que prohíbe el paramilitarismo en Colombia. Eran las bases necesarias, o mejor, son las bases necesarias sobre las cuales se debe edificar cualquier proceso de transición, que en este caso tiene de asiento un acuerdo para finalizar la guerra, y sobre el cual también debe brotar la confianza, y es que por lo que yo pienso no voy a ser asesinado. En esa incapacidad que ha tenido el Estado colombiano, no solamente se ha modificado o se ha querido modificar esa esencia, esa almendra que tiene el acuerdo de paz, sino que hoy la realidad nos muestra que 480 líderes han sido asesinados desde el 2017 hasta la fecha, 378 después de la firma del acuerdo de paz. Es decir, casi que todos los días hay una persona asesinada, cada 2 días hay una persona asesinada en Colombia por su liderazgo social. Son líderes afrocolombianos, líderes indígenas, reclamantes de tierras, como ustedes lo vieron en el video, son defensores de los derechos medioambientales,
son defensores de sus territorios y son promotores de paz, periodistas, defensores de derechos humanos. Líderes LGTBI. Comunidad LGBTI también han sido asesinados. Los impulsores de los programas de sustitución de cultivos ilícitos, los mismos campesinos que han dicho, vamos por un cambio, estamos dispuestos a dejar la producción de cultivos de uso ilícito, pues han sido asesinados por estas mismas estructuras paramilitares y de narcotráfico. Y eso a un tema más complejo, si se quiere, el asesinato de quienes depusieron las armas después de la firma de paz, de los mismos excombatientes, que hoy tenemos la cifra dolorosa de 78 exintegrantes de las FARC-EP asesinados. Entonces, el mundo entero y el movimiento social en Colombia se está preguntando cuáles son entonces esas garantías. Y ahí es donde nosotros hemos dicho, necesitamos de más manos para visibilizar lo que está ocurriendo en Colombia, pero no solamente para diagnosticarlo, sino para hacer acciones de presión. Un proceso de paz no puede estar mediado por el derramamiento de sangre de quienes están luchando por la vida misma. Eso como para comentarles un poco lo que ha ocurrido con el tema de garantías y temas específicos que nos llaman a nosotros particularmente la atención. Y es que a nosotros como líderes, y ayer lo compartíamos con una defensora de derechos humanos hondureña, a nosotros no nos interesa la protección material. Carros y escoltas no pueden haber para todos los miles de líderes que hay en Colombia. No, nosotros hoy lo que estamos exigiendo principalmente son las medidas políticas que parten del reconocimiento de esa labor, que es totalmente legítima y legal, que no lo ha hecho el Estado colombiano. Y que hoy nos enfrentamos a un nuevo gobierno en el cual estamos diciendo, señores del Centro Democrático, o están ustedes con la paz, o están con la guerra que ya tuvimos la experiencia de vivir con el antiguo expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y ese estar con la paz pasa necesariamente por el reconocimiento a la labor que nosotros realizamos, por la no estigmatización, por la no judicialización de la actividad que realizan los líderes sociales en Colombia y por el no asesinato, por la no violación a los derechos humanos. Es eso precisamente. Y extendemos este SOS en estas 30 reuniones y en todas las que cotidianamente hacemos nosotros por juntar más manos para que esta voz se pueda, digamos, colocar ese mensaje de lo que está hoy y se volquen los ojos de la comunidad internacional a lo que está ocurriendo en Colombia. Quisiera comentarles un poco más de otro de los puntos del acuerdo que aunado a la voluntad, o mejor, a la exigencia y la necesidad de ampliación democrática, debía saldarse en un contexto de conflicto, en un contexto de guerra. Y tiene que ver con el punto 5, que es el punto de las víctimas. Fueron más de 2.000 propuestas, 5 comisiones de delegaciones de víctimas que estuvieron en la mesa de diálogo, llevando consigo las propuestas que se lograron materializar en 3 instrumentos fundamentales. Por una parte, un elemento de verdad que tiene que ver con la creación de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que es con la que nosotros estamos fortaleciendo su trabajo y sirviendo de correa de transmisión para las comunidades afectadas por la desaparición forzada. Un elemento de verdad y de reconocimiento de
de la historia misma del conflicto que está en el mandato que hoy tiene la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que es la posibilidad también de que se escuche no solamente la verdad institucional, la que siempre en el marco de la guerra quisieron imponer los medios de comunicación, sino que hoy no solamente llamamos a la responsabilidad ética que deben tener los medios de comunicación con la verdad en el marco del conflicto, sino que tienen la posibilidad durante 3 años de participar otros actores en los cuales estamos nosotros exigiendo, mire, es que la verdad de lo que ustedes denominaron falsos positivos no es ni la quinta parte de lo que realmente ocurrió. O cuál fue la política de Estado frente a la guerra contra insurgente, o cuál fue la política de Estado frente al destierro, el desplazamiento. Hoy tenemos nosotros esa oportunidad, pero una comisión de la verdad que no puede sola. Necesita necesariamente del respaldo de la comunidad académica y del respaldo internacional que se visibilice. Estamos hablando de un conflicto de más de 5 décadas, el cual, como lo decía Silvia, permitió que dejar el derramamiento de sangre en los campos de batalla, pero que no puede transmitirse ese derramamiento de sangre a otros escenarios de la vida pública y de la vida legítima en la labor que cumplen los defensores y defensoras de derechos humanos. Y una jurisdicción especial para la paz que tiene como sentido en ese sistema integral de verdad, justicia y reparación, y sobre todo las garantías de no repetición, pues que todas las personas que participaron en el conflicto, directa o indirectamente, llegaran a ese escenario de justicia con el ánimo de dar la verdad, de satisfacer los derechos de las víctimas, pero sobre todo y especialmente generar acciones de restauración de esas vulneraciones que le generaron estos actores a los cientos de miles de personas víctimas del conflicto armado en Colombia. Lastimosamente la realidad, el gobierno nacional no lo ha querido llevar como quedó en el acuerdo de paz. Y han hecho una serie de intentonas por distorsionar lo que está contemplado en el acuerdo de paz. Por ejemplo, el sacar a los terceros responsables. Cuando nos referimos a terceros responsables estamos hablando de estos terratenientes, de estos empresarios, de esos políticos que directa o indirectamente participaron del conflicto y se beneficiaron del mismo. El desplazamiento generó reducción en el valor de la tierra, el cual fue aprovechado por este tipo de personas que acrecentaron el poder adquisitivo sobre miles, millones de hectáreas de tierra en el país. Empresarios que se beneficiaron de la salida de comunidades indígenas o afro de territorios protegidos o de recursos mejor naturales protegidos por ellos mismos. Estos terceros no los quisieron meter y tenían tanto miedo, les quiero contar, que también excluyeron a los antiguos expresidentes para que no participaran de estos escenarios. Pero bueno, eso es parte, digamos, de lo que ya me cortaron, yo me estaba emocionando, permítame que me emocione, pero ya me cortaron el tiempo y tienen razón. Es lo que precisamente nosotros hoy estamos dando cuenta de lo que ha ocurrido con por lo menos estos 2 puntos del acuerdo de paz, y me gustaría, verdad, que poderlos escuchar a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Les propongo que hagamos una serie de 3 preguntas, rondas de 3 preguntas. Entonces, Yo no voy a hablar, ya me gasté mi tiempo. entonces no sé si hay preguntas que surgieron después de la discusión. Si quieres, te lo doy. Allá
ya está el otro. Bueno, no te puedes... Yo no voy a decir nada más. Bueno, buenas noches y muchas gracias por el espacio que nos dedican hoy. Yo quisiera preguntar, bueno, ¿qué obstáculos presenta hoy el acuerdo de paz a sabiendas de que pues ya tenemos un nuevo gobierno que a todas luces como que va en contra de lo que Colombia necesita? Y también quisiera saber de qué manera podemos nosotros como jóvenes presionar al gobierno para que cumpla con lo pactado en el acuerdo de paz. Muchas gracias. ¿Otras preguntas? Vamos a comenzar con la primera. Bueno, una de las cosas que pueden hacer o que podemos hacer todos para presionar al gobierno es primero conocerlos, conocer el acuerdo, ¿no? Pasa mucho en Colombia que la gente o la mayoría de la gente no sabe que se acordó, entonces cualquier cosa que le dice la prensa lo cree, porque en realidad no sabe qué fue lo que se acordó. Entonces por eso también lo que decía Camilo es, lo que se acordó fue resultado de una serie de reuniones donde además estuvieron incluidas las víctimas o representantes de víctimas. Entonces es muy importante conocer los acuerdos para poder hacer, digamos, para poder desde ahí pararse a hacer las exigencias y también para poder contrastar qué se ha hecho y qué no se ha hecho, ¿no es cierto? Otra de las cosas que a mí me parece importante que hagamos, y que lo digo siempre, yo tengo un programa de radio y que lo digo siempre, es conocer los diferentes mapas de Colombia, porque en Colombia no solamente hay un mapa que es el de la división política, está el mapa, por ejemplo, de las concesiones mineras. Y cuando uno conoce el mapa de las concesiones mineras, o sea, de donde han entregado licencias para explotación de hidrocarburos, y lo contrasta con el mapa de los resguardos indígenas, se lleva una gran sorpresa, ¿sí? O lo contrasta con el mapa de las zonas agrícolas. Entonces se da cuenta que las zonas agrícolas están siendo amenazadas y de esa manera pues el gobierno no está cumpliendo. Entonces yo creo que conocer esos diferentes mapas de Colombia, el mapa de, por ejemplo, el despojo de tierras, dónde se ha dado el despojo de tierras, por qué se da el despojo de tierras, contrastar el mapa de, por ejemplo, las zonas donde había control de las FARC y donde están ahora los proyectos mineroenergéticos, ¿no? Creo que antes de uno hacer un llamado al gobierno de decir haga o no haga, es importante como conocer esa realidad y no solamente conocerla yo, sino poder darla a conocer a las personas que están conmigo. Yo, como trabajo en el tema de la comunicación, considero que la comunicación es un arma muy poderosa y lo vimos en Colombia con Álvaro Uribe. Álvaro Uribe durante 8 años hizo una campaña negra contra defensores y defensoras de derechos humanos, contra periodistas críticos, y le hizo creer a todo Colombia que todo el que defendiera el proceso de paz, que todo el que fuera crítico con el gobierno era un guerrillero y por eso estaba haciendo cosas ilícitas o ilegales. Entonces yo creo que es muy importante tomar la comunicación de nuestro lado y también utilizarla para reivindicar la labor de los defensores humanos, de los defensores de derechos humanos, ¿sí? De hacerle reconocimiento a los derechos humanos, porque nos parece muy obvio, pero muchas veces no es claro cuáles son los derechos humanos, y cuáles están siendo vulnerados. Y evidentemente exigir también desde nuestro rol ciudadano, bien sea como la marcha que vimos hoy, bien sea con nuestra capacidad de compartir en redes sociales, en WhatsApp, documentos, ¿sí? Más que fake news y más que, sí, como mirar, hay un montón de investigaciones,
muy interesantes y muy importantes que yo sé que si yo las comparto, de repente a muchos de ustedes les va a interesar. Pero si yo comparto simplemente una noticia muy tonta sobre, por ejemplo, ahora que han hecho un escándalo sobre la JEP, pues entonces no estoy aportando. Entonces, pero para saber qué es fake y para saber qué vale la pena compartir, la invitación es como a conocer los acuerdos, a conocer los mapas del territorio y, por ejemplo, también cuáles son las compañías multinacionales que hacen inversión en Colombia y que hacen explotación minera en Colombia. Se sorprenderán, seguro, cuando vean eso y cuando vean, esto es lo mismo del jabón que yo compro, esto es lo mismo, ¿no? Y empieza a hacer una serie de actos de conciencia diarios que van a aportarle muchísimo, digamos, al proceso y en la exigencia. Si encontramos un día en que todos los estudiantes de Poitiers, si no lo mencioné mal, están haciendo un llamado al gobierno colombiano, no de simplemente respete el acuerdo, sino respete el punto 3.4 del acuerdo que dice esto y esto y esto, seguramente eso va a tener mucha más fuerza. O si vemos una campaña de muchas personas que está diciendo no queremos que Nestlé Francia compre más aceite de palma de tales zonas en Colombia donde los campesinos han sido masacrados y despojados, eso tiene poder. Pero para poder hacer eso necesitamos conocer, y los invito a visitar la página de la Comisión Colombiana de Juristas, www.coljuristas.com. Allí hay un lugar que se llama Centro de Documentación. Hay cientos de investigaciones en temas de defensores, en temas de empresas y tierra, en temas de paramilitarismo, persistencia del paramilitarismo, derechos de personas LGTBI. Hay muchísima información que vale la pena revisar y que los invito pues para conocer. Qué pena interrumpirte, lo que pasa es que surgieron 2 nuevas preguntas, entonces para integrarlas a la serie de preguntas. 3. Entonces, la primera está acá. Okay. Yo quisiera saber, entre ustedes habían dicho de que hay un fotógrafo o fotógrafa, me parece. Yo quisiera saber cómo el arte, o si es que usted ha hecho Parezco arte. yo. Sí. No soy. Si es que el arte ha sido utilizada para como que tomar conciencia o de alguna forma reformar la cultura que tienen, o sea, la visión que se tiene sobre los campesinos de Colombia, y si es que usted ha hecho alguna cosa así o si es que se está haciendo en Colombia. Pues mi pregunta era un poco más propositiva, ya que estamos en una escuela como de ciencias políticas y hay muchos estudiantes acá que estarían interesados tal vez en hacer algo en el dominio político de Colombia en el futuro cercano o no tan cercano. Me gustaría preguntar cómo podríamos intentar, porque esto de respecto al acuerdo de paz y respecto a este debate termina siendo un poco ideológico. Y pues ese no es el punto, porque pues todos sabemos, la misma pregunta que hiciste tú, respecto a quién le gustaría proteger el agua o proteger el medio ambiente. O sea, es una pregunta simple, pero terminas volviéndose en un debate ideológico, y vemos que es difícil en Colombia. Podemos ver por los resultados, por las campañas de negativas, bueno, para no ponerlo más simplemente, por el punto de vista retrógrado que tiene Colombia, retrógrado. Entonces, ¿qué tipo de estrategias se podrían hacer para intentar cómo cambiar eso que está tan anclado en la sociedad colombiana, que creo que termina obstaculizando todo lo del proceso de paz, todo lo de restitución de tierras, que no tienen nada que ver, sino siento que es una forma, se tergiversa en razones políticas? Y mi segunda subpregunta era respecto a lo que estaban diciendo los medios de comunicación y las fake news, que me parece que va también relacionado con la primera pregunta. ¿Cómo se puede en serio luchar contra este tipo de fake news que vimos que fueron usadas por maquinarias políticas, por ejemplo, para el plebiscito de no, por el uribismo y por el Centro Democrático? ¿De qué manera, desde acá, o de qué manera? Porque es algo muy fuerte, algo que no se puede, que no es tan simple, o sea, simplemente compartir con artículos interesantes o algo así. Entonces...
Buenas noches. Mi pregunta va dirigida hacia qué papel cumple hoy en día los estados sudamericanos y las organizaciones de integración como la Comunidad Andina, el Mercosur, en el posconflicto. Es decir, muchos estados como Ecuador, Perú, se han visto afectados por los riesgos de glifosato. Y he visto que las noticias en cuanto al apoyo del contexto internacional a los países europeos hay financiamiento, pero de los estados de América del Sur que también han tenido indirectamente, se han visto afectados de otras formas por el conflicto armado interno en Colombia, pues no he visto así de noticias relevantes de que Perú, Ecuador o incluso Venezuela, cuando están en el proceso, como que apoyen ya sea en materia económica, en derechos humanos o en los seguimientos de procesos. No veo como que la Comunidad Andina o que el Mercosur apoyen esto. No sé si es por el miedo económico a que no haya inversión extranjera en sus estados, o no sé cuál es la motivación, o de pronto sí lo hay y no se ve reflejado en las noticias. Pero no sé si ustedes sepan qué acompañamiento, aparte de lo económico, si estas organizaciones no están cumpliendo ese rol de cumplir la mejora en las condiciones de vida de nuestros estados, por así decirlo, que están dentro de sus cartas constitutivas. Bueno, voy a contestar flash a todo porque tenemos muy poco tiempo. Sobre los obstáculos, sobre la posición del gobierno actual, pues es una posición negativa frente al acuerdo de paz. Obviamente el uribismo siempre ha sido un enemigo de los derechos humanos, de las víctimas. En el uribismo hay grandes sectores que se apropiaron de las tierras despojadas, luego este tema no les importa, pero creo que Colombia no puede retroceder en el tema del cumplimiento del acuerdo de paz, pero como el gobierno no lo va a hacer voluntariamente, nos corresponde a la sociedad civil ser exigible. Entonces, digamos, ahí es donde cada quien tiene que decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo exigir que el acuerdo se cumpla a pesar que el gobierno no tenga la voluntad? Porque, digamos, creo que sí es algo importante entender que no es que a Juan Manuel Santos fue una agenda suya de gobierno, que cualquier gobierno otro pueda cambiarlo, sino que esto es un acuerdo fundamental para la construcción del país y que por eso no puede ser objeto como de los vaivenes políticos. Sobre qué podemos hacer los jóvenes, yo quería como decir 4 propuestas y usted dice una de las que había pensado. Una inicial, la observación. O sea, hacer observación sobre la situación de derechos humanos, hacer vigilancia, hacer todo el tema de hacer seguimiento y monitoreo de qué está ocurriendo, se está cumpliendo, no se está cumpliendo, creo que es fundamental porque si no lo miramos pues no sabemos si estamos mejorando, si está empeorando. 2, hacer investigación. No hay mucha, digamos, la comisión porque se ha dedicado 30 años a hacerla, pero realmente no hay gran información sobre los derechos humanos, sobre la situación de derechos humanos. De hecho, siempre son las mismas 3 fuentes de información y es importante hacer profundizaciones y desarrollo, y en eso pues la academia tiene un rol importante y central, creo yo. La tercera idea es el acompañamiento, que es como lo que me está diciendo. Un día eres joven y al otro día tienes el barro hasta la cintura. Pero creo que hasta que uno no se unte de barro, no sabe lo que está escribiendo. Yo pienso que el conocimiento tiene que ser pertinente con la realidad, o si no, no tiene sentido. Entonces creo que acompañar a las comunidades en esas situaciones, ir allá a ver, es una experiencia pedagógica mucho más fuerte que dedicarse a citar 50 fuentes en un texto, pienso yo. ¿Cierto? Pienso que es complementario, pero sí es importante hacer este acompañamiento y entre otras cosas se necesita mano de obra para todos los fines. Yo creo que ya esto no es un tema solamente de los abogados, de los politólogos, de los sociólogos, sino es un tema en donde se necesita ingenieros ambientales, ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, se necesitan médicos, se necesitan geólogos, geógrafos, ¿sí? Es de verdad una necesidad de una masa crítica de multidisciplinas que ayuden. Y la cuarta idea es la difusión, o sea, lo que decía hoy Silvia con gran contundencia, es importante que esto se sepa y que se haga todas estas campañas del consumo limpio y responsable,
combatir las fake news, bueno, todo como lo que se ha dicho. Sobre la comunidad andina, pues realmente la comunidad estuvo, o sea, nuestro vecindario estuvo muy activo en todo el proceso de negociación, o sea, la participación de Ecuador, de Venezuela como garantes, incluso actualmente, y con el proceso de negociación con el ELN también. Pepe Mujica, por ejemplo, jugó un rol central. Entonces creo que sí han hecho mucho. Hoy lo decíamos, creo que en este instante donde el gobierno amenaza con echar para atrás todo, es importante que otra vez con mayor contundencia renueven esa voluntad de acompañar el proceso de paz. Sí, soy fotógrafa y soy realizadora. En Colombia hay un movimiento grande de personas trabajando a través de la cultura y el arte para hacerle frente no solamente al conflicto, sino también para la defensa de los derechos humanos y de varios derechos. Hay grandes iniciativas musicales, audiovisuales, en contra de, por ejemplo, la minería, por el respeto del agua. Creo que sí es una gran herramienta, hace menos de un mes se entregaron los premios a películas o cine hecho con celulares, que es una iniciativa de Oliver Stone. Y Oliver Stone fue a Colombia a entregar el premio, esto se llama Smart Films, que es una convocatoria para hacer películas con el celular. Y en el discurso de entrega del premio dijo: en Colombia están asesinando a los líderes. Están asesinando a los líderes y es una situación grave y los está asesinando con connivencia del partido de Álvaro Uribe Vélez, y dio unas declaraciones muy fuertes y terminó diciendo: haber dicho esto me hace a mí tan en riesgo como cualquiera de ellos. Y eso tuvo una trascendencia gigante. Y tuvo una trascendencia gigante para que muchas de las personas del gremio de las artes audiovisuales o del cine se diera cuenta que lo que está pasando en Colombia no es que simplemente se firmó un acuerdo de paz, sino que estamos enfrentando graves violaciones. Entonces, sí creo que es una herramienta, poderosa. Creo que entre más compartan ustedes este video y todos los videos y documentales que crean que hablan sobre una situación social que debe llamar la atención, más todos, digamos, hacemos conciencia. Y creo que el arte, pues más aquí, desde mayo del 68, ha sido una gran, digamos, un gran capitán de barco, y creo que lo debe seguir siendo. Así que, pues sí, yo estoy convencida, y en la comisión estamos convencidos del uso del arte y las artes audiovisuales para eso. Simplemente para contestar, nosotros continuamente tenemos pasantes en nuestra oficina trabajando. Lamentablemente no podemos pagar, pero sí todo el tiempo hay pasantes, incluso personas que están haciendo doctorados, maestrías, que están haciendo tesis sobre Colombia o sobre el conflicto armado. Permanentemente hay gente en nuestra oficina. No. No, frente al qué hacer, yo creo que insistir en el tema del acompañamiento y de la investigación, ojalá en los territorios, es decir, que ustedes puedan estar allá en los territorios, alrededor de donde se desarrollan procesos de resistencia de las comunidades, o alrededor también de los espacios territoriales de reincorporación de los firmantes del acuerdo. Creo que es importante el tema de los observatorios sobre el proceso de paz en Colombia. Creo que, como lo decía Jennifer, es algo fundamental en este momento, y que los involucraría a ustedes de manera más directa, si se quiere, con la realidad, para precisar datos en procesos de investigación, pero sobre todo para generar acciones conjuntas con lo que se está viviendo en la realidad en Colombia. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir a la conferencia. Desafortunadamente los invitados tienen que tomar el tren a las 9:05, entonces tienen que salir ya para la estación de trenes. Si no nos quedamos. Sí. Sin embargo, si hay alguno de ustedes que está interesado en obtener sus contactos, me pueden escribir a mí, que Sofía me va a pasar sus contactos, y también les podemos compartir unos folletos sobre el proyecto de tierras de la Comisión Colombiana de Juristas.
Y también si hay iniciativas por parte de ustedes para organizar debates, discusiones, proyectos que tengan en mente para, digamos, aportar al debate nacional, pues estamos abiertos para cualquier iniciativa. Y un último detalle para los AA que necesitan hacer pasantías el próximo año y que están interesados en Colombia, esta es una gran oportunidad también, entonces ténganlo en cuenta. Aquí están los correos. Muchas gracias a todos.